soy con los trabajadores organizados del Ministerio del Trabajo. Compañeros, lo primero que quiero plantear es una diferencia con algunos compañeros, no sé si creo que tiene que ver con el punto que planteaba Dick ahorita, que plantearon que no se puede cuestionar a determinadas direcciones sindicales. ¿Cómo es eso que no se puede enfrentar a direcciones sindicales, bien sean las abiertamente traidoras que se hacen parte de las políticas patronales o las que son cómplices y que obstaculizan los procesos de lucha de la clase trabajadora? Por ejemplo, ¿por qué no ha triunfado la lucha docente? ¿Por qué no ha habido un gran paro contundente que le doble el brazo al gobierno? Porque no hay disposición a esa lucha de parte de las maestras y de las bases de los trabajadores. Si la hay, lo piden en las movilizaciones. Porque no ha habido apoyo, por ejemplo, de un sector clave para una lucha de ese tipo como las madres, padres y representantes. Claro que sí, han suficiente muestra de apoyo. Y entonces, ha faltado que esas voluntades de las bases tengan unas instancias organizativas que desplazan las direcciones, que obstaculizan y que le ponen una camisa de fuerza a esa lucha. Entonces, ¿qué sentido tienen los comités de defensa del salario, las asambleas de base deliberativas o los comités de conflicto, como muchos venimos planteando desde la base, si no van a poder enfrentar y desplazar a esas direcciones sindicales que son un obstáculo y que le ponen una camisa de fuerza a la lucha? Eso no sería unidad, eso sería claudicar las necesidades y los intereses de la lucha. La organización y los comités son para desplazar a esas direcciones burocráticas que son un obstáculo. Por ejemplo, yo pregunto, nosotros en el Ministerio de Trabajo, que el sindicato que tenemos es una dirección obediente al PSUV, totalmente una vaina patronal. No tenemos que enfrentarlo entonces, no tenemos que cuestionarlo, porque me van a decir, sí, entonces ¿por qué no tenemos que enfrentar igual a esas direcciones que siendo parte de partidos opositores, pero igual patronales, se sientan con la empresa privada, con el gobierno y con la OIT a pactar parte de esa política laboral que es parte de la política económica antiobrera de este gobierno? ¿Cómo que no lo vamos a cuestionar? Entonces, compañeros, eso me permite hacer un puente para otra cuestión, que es hay una superficialidad en parte de lo que se está planteando sobre qué política estamos enfrentando y cuál es la razón de nuestros problemas. ¿Qué es lo que ha caracterizado todos estos años? Varios lo han dicho aquí, que nos han hecho pagar la crisis a la clase trabajadora. Nadie dijo aquí, le han hecho pagar la crisis a los capitalistas. ¿Verdad que nadie dijo esa vaina? Porque es que nadie se la hizo pagar a la clase capitalista, es a la clase trabajadora. Entonces hay un problema de clase. Lo que ha habido en los últimos años es la pérdida de conquista más brutal en toda la historia del capitalismo venezolano. Y lo que hay ahora es un limitado crecimiento económico sobre la base de esa pérdida previa de conquistas y manteniendo esa pérdida de conquistas. Entonces es un problema de clase. Veamos otro ejemplo, la indexación. ¿Quién puede indexar aquí? Todas las distintas expresiones de la clase propietaria. Indexan los dueños, indexan alquileres, los empresarios, los grandes comerciantes tienen libertad total de precio. Todo el mundo indexa, menos la clase trabajadora. Hay un problema de clase. ¿A quién beneficia la política laboral del gobierno? Otro ejemplo, no sé si vieron los resultados de la última en COVID que dice el 10% de la población venezolana se queda con la mitad o más del ingreso, una vaina brutal. Los empresarios privados no hacen lo que les da la gana con los derechos laborales, sometiendo a condiciones de superexplotación, a jornadas extenuantes, prácticamente sin ningún derecho contractual, a la clase trabajadora en general y en particular a los jóvenes trabajadores, a nuestros hijos. ¿A quién carajo beneficia eso? Entonces hay un problema de clase. Aquellos compañeros entonces que nos dicen que no hay que ser reivindicativistas y que hay que pasar a la política, pero nos plantean ser parte de proyectos políticos igual de capitalistas y neoliberales como este gobierno, nos están planteando un fraude. Eso es totalmente inconsistente. No me pueden plantear que enfrente un gobierno antiobrero y neoliberal sumándome proyectos políticos antiobreros y neoliberales, por favor. Eso sería una estafa. Entonces, compañeros, si queremos que la clase política, la clase trabajadora tenga una expresión política, no se puede plantear la unidad justamente con aquellos que avalan totalmente un programa económico que es sobre el pueblo de la clase trabajadora. Y eso no solamente tiene el rostro del PSUV y el gobierno, tiene el rostro también de los partidos políticos de la oposición patronal, bien sea los que conviven ahorita con el gobierno y no dicen nada sobre estas políticas brutales, o bien sea los que no conviven con el gobierno pero están esperando su turno para aplicar políticas similares. Porque el gobierno está aplicando en gran medida el programa de esos partidos en el exilio que quieren gobernar, señores. Ese es el programa que está aplicando el gobierno. Entonces, para terminar, incluso no puede pedir la unidad con gente que quería cambiar un gobierno antiobrero y represivo como el de Maduro por otro que iba a ser igual antiobrero y represivo pero títere de los Estados Unidos. Pues no me pueden pedir la unidad con gente que está a favor de unas sanciones por capricho de un gobierno imperialista que profundiza los problemas del pueblo venezolano. Entonces, cierro. Si hay que plantear una perspectiva propia de la clase trabajadora, claro que sí,
pero tiene que ser la irrupción de los trabajadores con una personalidad política propia en la escena nacional, con independencia total de cualquiera de los partidos políticos ajenos a los intereses de clase. Y si queremos luchar en la perspectiva de un nuevo gobierno, por supuesto, luchemos pero por un gobierno de los trabajadores, no vamos a cambiar un verdugo por otro.